Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse, por unirse a esta sesión. El día de hoy el speaker que tenemos con nosotros es Alonso Aguilar es el Account Manager para la zona de Bajío, Centro y Occidente. Y el día de hoy, bueno, como ya se registraron, es un webinar relacionado a Firelight. Les recordamos que están abiertos a hacer cualquier tipo de preguntas, por favor. Al final tenemos un slide en donde les pedimos muy amablemente si quieren recibir algún tipo de información, si nos pueden hacer el favor de contestar estas preguntas acá en el chat. Y bueno, me gustaría saber quiénes nos acompañan el día de hoy, entonces si podrían indicarnos de dónde nos escuchan, su nombre, si tienen algún interés en particular, damos unos minutos para ya poder comenzar con esta sesión. Muchas gracias por la introducción, Norma. Pues bienvenidos a todos a este espacio de aprendizaje. Vamos a empezar esta mañana a aprender a conocer una herramienta muy útil que se llama Light Configurator, que es un configurador para sistemas pues, de la marca de Firelight. Tenemos en el programa, primero vamos a comenzar por presentar el portafolio general de Honeywell para saber en dónde se ubica Firelight y cuáles son los segmentos de mercados a los cuales se dirige esta marca. Entre que presentamos el portafolio, les voy a pedir de favor, les voy a compartir un link, más bien les voy a mostrar una dirección web para ver si pueden descargar e instalar esta herramienta de Light Configurator. Lo más interactivo que podemos hacer este webinar es pues que vayan siguiéndome tanto en la descarga o la instalación, que bueno, yo ya lo tengo instalado, pero pues más bien en el uso de la herramienta, ¿verdad? Para ver las opciones que nos dan de introducir información, de ver qué opciones tenemos pues de sacar los reportes, de sacar los cálculos. Entonces será muy útil, más no indispensable, pero sí muy útil si pudieran descargar la herramienta Light Configurator. Bueno, después vamos a entrar a una breve descripción o presentación del portafolio de Firelight para refrescar pues cuáles son los equipos disponibles actualmente y sus características, y elaboraremos un par de ejercicios ya del uso de la herramienta. Entonces tendremos por ahí en el chat tienen un símbolo de interrogación. Cualquier pregunta que tengan ahí la pueden ir escribiendo y sobre la marcha las vamos resolviendo. Entonces ahí, no sé si alguien nos ha escrito ahí, Norma, sobre a quiénes tenemos en este webinar. Sí, nos están llegando sus comentarios, van dos personas que nos comentan que están acá. Bienvenidos, gracias por conectarse. Y Alonso, ¿quieres que esperemos otros 2 minutitos o arrancamos? Ok, bueno, pues vamos a comenzar con, me gustaría darles un recorrido breve aquí en la parte de recursos de la página de Firelight, firelight.com. En la página de recursos vienen algunas herramientas que nos pueden ser muy útiles para nuestros diseños, ¿verdad? Y para tener los diseños en conformidad con el capítulo 7 de la NFPA 72. En estos recursos viene una sección que se llama Light Configurator. Si pueden ir a firelight.com, recursos, Light Configurator, aquí viene una opción que dice Download. Entonces, aquí es donde les voy a pedir que de favor vayamos descargando para que se vaya instalando el software, para quienes aún no lo tienen instalado.
Cabe mencionar que la página de Farlight es de las páginas de las marcas de Honeywell que está más completa en cuanto a recursos. Tiene, pues quizá no toda, pero bastante documentación en español. Tiene pues este tipo de configuradores que, por ejemplo, no tenemos uno de estos en otras marcas como Notifier. No tenemos... y tenemos aquí, hay que hacer un breve registro. Dice Register to Download Software. Y entonces aquí introducen pues los datos que nos pide, que es nombre, correo. Vamos a ver. Se está demorando un poco más de lo habitual, pero si nos pueden ir compartiendo ahí, si pueden acceder a esta página para descargar el software. Nombre, apellido, correo, teléfono, compañía. Bueno, se pueden ir haciendo este registro y vamos ya introduciéndonos a la parte del portafolio, en lo que van haciendo su descarga e instalación. No es un archivo muy pesado, entonces no deben de requerir tanto tiempo para descargarlo. Bueno, tenemos aquí un panorama general de las marcas de Honeywell Fire. Nosotros tenemos, productos para detección, notificación audiovisual, sistemas para aplicaciones industriales, sistemas para detección temprana y sistemas para notificación masiva, sistemas de voceo, como es el PAVA. Entonces, dentro de las marcas de detección de incendio, pues tenemos 5 marcas y bueno, hay una pregunta que nos hacen muy frecuentemente, que ¿por qué tener tanta diversidad, ¿verdad? Entonces, la respuesta no es muy compleja. La realidad es que cada segmento de mercado pues tiene requerimientos y necesidades diferentes y nosotros pues tenemos diversas marcas para atender estos segmentos o estas necesidades diferentes. Si habláramos de la marca con las capacidades más complejas, por ejemplo, o más completas también de integración, que es Notifier, hacia abajo le seguiría Gamewell, después Fahrenheit, Silent Night, y Farlight es la marca, digamos, que no tiene las capacidades de integración que otras marcas se ofrecen, pero sí tiene el mismo desempeño en cuanto a los dispositivos de iniciación, ¿verdad? Cabe aclarar que todas estas marcas que están disponibles en la región de México, algunas de ellas en Latinoamérica también, y todas las marcas cumplen con los sellos de garantía de listado UL y aprobado FN para sistemas de detección de incendio. Tenemos algunos... En México, por ejemplo, que nos vemos muy regidos por la UL y FM, que es lo que la mayoría de las aseguradoras piden, pues tenemos nosotros cumplimiento total con estas normas, tanto para detección como para supresión de incendio en algunas aplicaciones y también para sistemas de notificación masiva en otras aplicaciones. Entonces tenemos que la marca System Sensor, marca de Honeywell, orgullosamente hecho en México, es la fábrica de los dispositivos periféricos para todas nuestras marcas. Todos los detectores, sirenas, estrobos, estaciones manuales, módulos, son fabricados por System Sensor para todas las marcas. Lo cual garantiza pues que la realidad es que el hardware es el mismo en cuanto a dispositivos periféricos. Lo único que cambia es el protocolo de comunicación y pues por ende el modelo de los equipos.
no es correcto conectar dispositivos de una marca en un panel de otra marca, ¿verdad? Aunque hay quienes nos han dicho que sí les ha funcionado. Bueno, antes, cuando se manejaba más el protocolo CLIP, podía haber cierta compatibilidad, pero la respuesta de fábrica, la respuesta oficial es que no son compatibles. En cualquier actualización de firmware, pues pudieran dejar de funcionar estos dispositivos, y pues no es lo que queremos para un sistema que pretende salvaguardar vidas. Entonces, System Sensor pues fabrica todos los periféricos para todas las marcas, usando protocolos diferentes. Usamos en Firelight el protocolo Lightspeed, en Notifier protocolo FlashCAN, en Gamewell el Velocity, en Silent Night es el protocolo SK, y en Fahrenheit es el protocolo IDP. Tenemos una serie de dispositivos inalámbricos, Swift, que esta serie que vemos aquí en ejemplo de Fahrenheit, en realidad es que está disponible para todas las marcas. Un panel de aplicaciones industriales que se llama HS81, y también parte de la familia Honeywell, pues son los equipos de Extralis, que son los BESDA, detección temprana, y OSID, detección por proyección de AS. Ok, entrando entonces ya al portafolio de Firelight, mencionando como pues la marca que a mí se me hace muy interesante las certificaciones que se imparten para Firelight, porque se cubre un programa muy práctico, ¿verdad? Desde la conexión de los equipos, la configuración, la programación. Por ejemplo, en las certificaciones de Notifier o de otras marcas, se llega directo al tema de la programación, que es en lo que se enfocan. Pero en Firelight sí tenemos un programa muy completo, pues para quienes van iniciando en el mundo de protección contra incendio, de detección, donde se tocan desde los puntos más fundamentales también, ¿verdad? Cómo deben de ser se platica sobre los circuitos clase A, clase B, algunas cuestiones normativas que se ven en el capítulo 10 de la NFPA 72, que habla sobre los fundamentos, las características de la energía primaria, energía secundaria. Y bueno, cabe mencionar que es la marca que tiene un precio más competitivo, la marca que tiene un software de programación gratuito. Tenemos el FS Tools para los tableros Endurance Series. Endurance Series es la serie de tableros que vino a sustituir los tableros MS. Y bueno, el diseño de estos tableros se hizo en base a una encuesta de un estudio mercado cuantitativo para seleccionar las 3 primeras características que se perciben con mayor beneficios en un panel de detección de incendio. Bueno, una de ellas es la compatibilidad con detectores multicriterio. 2, en segundo lugar, lo obtuvo la carga o descarga de bases de datos vía memoria USB o a través de la net. Y la tercera, bases con sonido direccionales. Entonces, tenemos ahí cuarta, también se veía que tiene mucho valor tener disponibles dispositivos inalámbricos, indicación de conflictos en lazo para dispositivos no programados. Esto es indicación de un problema. Antes no se veía en Firelight, ahora se ve integrado. Cuando tenemos un detector conectado y no está programado, entonces el panel nos va a decir esa indicación. Teclas de función programables, tenemos también con un importante porcentaje ahí de aceptación. Incremento de números de software, capacidad de incluir conexión en clase A para los 4 NAC sin requerir tarjeta adicional, y autodetección del tipo módulo de control relay versus NAC. Entonces, todas estas características se integraron en estos tableros que son Endurance Series. Tenemos el tablero ES50X, Endurance Series de 50 puntos, Endurance Series de 200 puntos, ES200X, son 198 puntos en realidad, y el ES1000, que es un panel que viene en camino. Por ahí se nos ha demorado un poco el lanzamiento de este equipo, pero este ES1000 va a sustituir el MS9600.
y es un tablero que tendrá capacidad de 3 lazos de comunicación para llegar a un total de 954 puntos, lo cual nos dará una capacidad pues, de llegar a proyectos de mayor magnitud con la marca de Firelight. También es nuevo el anunciador remoto AN100. Entonces aquí tenemos unos modelos actuales y cuáles son los tableros que reemplaza. Los que ya no están disponibles son el 9050, el 9200. El que sí está disponible aún es el 9600, dado que aún no ha sido lanzado el ES1000. Y bueno, hay algunos equipos adicionales como el SD355CO, que antes no teníamos un detector multicriteria en Firelight. Ahora tenemos este detector que utiliza 4 principios de operación o 4 principios para activarse, ¿verdad? Que es detección de humo, de monóxido, de flama y de temperatura. Tenemos las bases sonoras BS200S y la low frequency también BS200LF. Algunas de las características que se resaltan ya de la parte física de los equipos es pues que tiene una interfaz más estética, tiene los botones programables, tiene los botones más grandes, los de alarma, silenciar, el drill o reconocer. Y tenemos los botones programables, que son estos de los costados. Se agregó una cubierta, tiene una cubierta de seguridad. Antes estaba muy expuesta la parte de la electrónica, entonces tiene una cubierta plástica, y la barra de conexiones ya tiene indicación en cada entrada sobre lo que es pues cada uno de los circuitos, los NACs, los relés de alarma, de supervisión, el LAN bus para los anunciadores o los 24 volts. Entonces estas son de las características que cambiaron en cuanto al hardware. Algunos de los beneficios: incrementa las oportunidades de trabajo, en este caso pues de proteger áreas que tienen cuyos riesgos son más retadores, ¿verdad? Donde podemos obtener un fuego que inicia y se desarrolla gradualmente, o también en esa misma área pues tener una súbita explosión o un incendio que se desarrolla muy rápido. Con los detectores multicriteria pues podemos cubrir toda esa gama de posibilidades de riesgo. Dice que ahorra tiempo porque tenemos los botones programables para las rutinas de mantenimiento o para los simulacros que se realizan con regular frecuencia, pues podemos tenerlos ya preprogramados para realizarlos de una manera más fácil. Y pues tenemos también la capacidad ya de integrar en un tablero desde 50 puntos todos los equipos inalámbricos. Acá tenemos un comparativo de las zonas, donde las características de los 3 tableros. Aquí todavía se compara con el ESX ES1000X, pero todavía no lo hemos lanzado. Tenemos las zonas de software. Aquí entre paréntesis vienen lo que teníamos antes en los tableros MS9050. Por ejemplo, teníamos 20 zonas de programación, ahora tenemos 50. Antes teníamos 2.5 amperes en los NACs, ahora tenemos 3. Y antes teníamos capacidad de 8 anunciadores remotos, ahora son 16 desde el tablero más pequeño. Bueno, acá hay una tabla de los de características que no vamos a profundizar mucho aquí. Se compara con otras marcas inclusive. Y en cuanto a los detectores, pues ya es un diseño bien conocido, ya tiene cerca de 2 años en el mercado. Tenemos los dispositivos en color blanco y en color marfil. Para todos los dispositivos tenemos blanco marfil, y existe la posibilidad de hacerlos en color negro con un kit de cubiertas. No se pueden adquirir detectores que vengan ya en color negro, sino que hay que adquirir el detector ya sea blanco o marfil, y el kit se compra por separado para convertirlos en negro. Algo importante es que los nuevos detectores SD365, cuando antes era 355, estos nuevos detectores son compatibles con las bases B210. Entonces, en aplicaciones de retrofit, donde hay que solo cambiar los detectores, pues no es necesario que se cambie toda la base, aunque no hace mucho sentido a veces, porque estos detectores en Firelight ya vienen con su base. Entonces,
pues solo implicaría un poco más de trabajo, pero no costos adicionales para adquirir bases, pues, puesto que ya vienen incluidas en el detector. Acá tenemos pues la serie 365 versus 355, que es la serie anterior. Una tabla comparativa de la compatibilidad. Podemos observar en esta tabla que en los tableros MS9200, 9600 y en los Endurance Series 50X y 200X no tenemos ningún tipo de problema de compatibilidad o ninguna advertencia que debamos de considerar, ¿verdad? Podemos usar tanto detectores anteriores, si fuese aplicación retrofit, con detectores 365 en color blanco o detectores 365-IV en color marfil. El único tema donde tendríamos que tener cuidado es cuando vamos a conectar detectores en color blanco para paneles 90-50, porque los detectores blancos SD365 no hablan protocolo CLIP. Y el panel MS9050 solo habla protocolo CLIP. Entonces, ese es el único caso que va a ser siempre para aplicaciones retrofit, porque este tablero ya no se fabrica. Pero si llegan a tener algún panel instalado donde requieren sustituir detectores, pues deben de asegurarse que sea la versión -IV, que son las iniciales de Ivory, que es el color marfil, ¿verdad? Entonces, este -IV sí habla CLIP y también habla Lightspeed. Y bueno, como habla CLIP, pues no tiene problema con el MS9050. En cuanto a las bases sonoras, tenemos, en cuanto a los tipos de bases, la B306, que es la base estándar que ya viene en los detectores. Tenemos una base tipo europea, le llaman B501, que es una base de 4 pulgadas. Cuando la base normal es de 6 pulgadas, existe una base más pequeña que hace parecer el detector más pequeño, pero la realidad es que lo único que cambia es la base. Entonces, para aplicaciones donde se busca ahí tener una mejor estética o que los detectores no se vean tanto, pues se puede considerar esta base. Tenemos la B200S en color blanco, en color marfil, la B200S Low Frequency, que es recomendada en la NFPA 101 para aplicaciones de dormitorios, tener una base de baja frecuencia. Y estas dos bases, B200S y B200SLF, son bases programables. Entonces, si tenemos una aplicación, imagínense de una suite, por ejemplo, en un hotel, donde tiene en una sola suite 4 habitaciones, este tipo de bases se pueden programar para que a la activación de cualquier detector en esa suite encienda todas las bases sonoras de las demás habitaciones. Eso es lo que se refiere con la base programable. Hay otras bases que no son programables, que son las B200SR, y estas solo va a activarse el sonador de estas bases cuando se active su detector que está instalado en ella. No tienen la capacidad de programar para activar otras bases. Tenemos una base con aislador integrado, que es la B224BI, y una base con relevador integrado, B224RB. Entonces hablamos que acá están los CK300BL. Este es el kit para convertir un detector de cualquier otro color en color negro. Acá hay otros para color blanco o color ivory. La realidad es que es muy poco común que se adquieran estos kits, puesto que sí hay detectores de color blanco y color ivory, pero no hay detectores que ya vengan en color negro. Ok, acá tenemos una serie de detectores de los cuales tenemos actualmente disponible el primero y el último. El primero es el Multicriteria, es un detector, pues ya lo mencionaba, que combina 4 tecnologías: humo, temperatura, flama y monóxido de carbono. Y tenemos un detector TIR, dice aquí, es fotoeléctrico con infrarrojo. Esto es lo que antes se conocía como Laclimate. AD365 es el modelo, o AD365-IV en color marfil. Viene en camino un detector que combina solo fotoeléctrico, que es humo con monóxido de carbono, y
hay otro que solo va a ser de monóxido de carbono. Bueno, estos son requerimientos que se han visto en el mercado y pues ya están en desarrollo para tener un próximo lanzamiento de este tipo de detectores. Bueno, pasando parte del portafolio, me voy rápido con esto, que es el portafolio Swift, que es nos ofrece la capacidad de tener dispositivos de iniciación y de notificación inalámbricos. Esta es una arquitectura más o menos de cómo funcionaría un sistema híbrido en un tablero S50X, S200X o 9600, son compatibles con la serie inalámbrica. Tenemos el SLC llegando a un gateway, energizado por 24 volts, y cada gateway tiene capacidad de monitorear hasta 49 dispositivos inalámbricos. Hay detectores de humo, de temperaturas, módulos de monitoreo, módulos de relevador, bases para audiovisuales inalámbricos, también los tenemos disponibles. Entonces, existe una limitante en este sistema. El sistema más grande inalámbrico puede tener 4 gateways, lo cual equivaldría a 196 dispositivos inalámbricos. Entonces, ese es el número máximo de dispositivos inalámbricos que podemos tener en un sistema con Swift. Claro, siempre se podría combinar con detectores cableados para llegar a capacidades mayores. Ok. Bueno, en la parte de herramientas y recursos, PS Tools, ahora es FS Tools, que es el software de programación, lo pueden descargar desde la página de Farlight. El Light Configurator, que es aquí donde vamos a entrar ahora a hacer algunos ejercicios. Hay algunas calculadoras de baterías, el nuevo software, hay firmware. En Farlight les mencionaba que tenemos ahí de las páginas más completas, podemos descargar archivos en CAD y en BIM para la mayoría de nuestros dispositivos. Y también viene una herramienta para crear especificaciones de ingeniería. Entonces, pues vamos entrando a revisar el Farlight, el Light Configurator, que es el objetivo principal de esta sesión, pero creía importante hablar sobre el portafolio porque aquí pues necesitamos ya conocer. Esta herramienta no es una herramienta de diseño, es importante mencionar eso, ¿verdad? Los criterios de diseño pues se deben de ya tener, podría ser de tener conocimiento de los criterios, de la norma, de las coberturas, de las alturas. Light Configurator no nos ayuda con los temas de criterios de diseño, sino que nos ayuda, una vez que tengamos el diseño o la cantidad de dispositivos, pues a crear nuestro listado de materiales, a generar el cálculo de baterías de respaldo, que eso es algo que hace en automático, porque muchas veces no se calcula para empezar, y hay otras tantas veces que se consideran pues solo baterías de 7 ampere-hora. O sea, no podemos garantizar que esas baterías nos vayan a dar la capacidad que nos pide la norma de tener 24 horas en stand-by, seguido de 5 minutos en alarma cuando tenemos notificación por sirenas, o 15 minutos en alarma cuando tenemos notificación por voceo. Cuando entramos entonces a Light Configurator, tenemos la ventana, para quienes ya tuvieron oportunidad de descargar, bueno, ya llevamos aquí 30 minutos en la sesión, espero hayan podido descargar e instalar la herramienta. La versión 3.0 creo que es la actual, la que está para descargar. Entrando al software, lo primero que nos dice es qué tablero vamos a seleccionar para nuestro proyecto. Los dos criterios para la selección de tablero, uno es pues la capacidad que vamos a necesitar para nuestro proyecto actual, ¿verdad? Si tenemos 30 detectores, pues ya rápidamente pues nos podemos ir al tablero de capacidad mayor más próximo, ¿verdad? Que es el de 50 puntos, el de 200 puntos o 636 puntos que tiene el MS9600. El otro criterio que se debe siempre considerar es el futuro crecimiento de este proyecto. Si, por ejemplo, yo estoy protegiendo un edificio
corporativo, pero mi cliente me dice que solo proteja lo que llaman el core and shell, que son las áreas de servicio o áreas públicas, pero no quiere en la inversión inicial proteger las oficinas que posteriormente se van a rentar. Entonces deberíamos de hacer el cálculo para considerar a futuro el crecimiento máximo que pueda llevar ese sistema, ¿verdad? Es muy importante hacer eso y hacerle la pregunta puntual a los clientes. Si solo nos vamos con los requerimientos actuales, podemos quedarnos cortos en un futuro crecimiento y le haremos al usuario final, pues, gastar o invertir en el cambio del panel, puesto que no se consideró desde el principio. Entonces, pues son los dos criterios principales. Uno, considerar la cantidad de puntos actuales. Dos, considerar el crecimiento máximo que pudiera llegar a tener ese sistema. Tenemos aquí, la pestaña de tableros direccionables, convencionales, tableros de supresión, sistemas de voceo, y aquí tenemos, los sistemas que han sido descontinuados, pero todavía los podemos considerar. Sería muy raro que les pidan hacer alguna configuración de un equipo ya existente, ¿verdad? Casi siempre se va a usar para los equipos nuevos. En este ejercicio vamos a seleccionar un tablero ES200X. Aquí nos marca las características. Vamos a darle a abrir. Entonces vamos a introducir aquí algo de información sobre el cliente, ¿verdad? Vamos a poner aquí el cliente, vamos a poner un ejemplo de acá podemos introducir toda la información del cliente. Es importante que voy a poner mi teléfono 2258-8834. Es importante que pues que sepan que esta información se puede resguardar para que el mismo software cree una base de datos de sus clientes. Entonces, pues poniendo la mayor cantidad de información, voy a poner aquí mis datos, honeygold.com. Entonces, le dan aquí Add to Contacts y se les va a agregar aquí en la parte de contactos, de tal manera que yo ya tenía aquí, por ejemplo, otros agregados. Voy a seleccionar aquí podrían tener pues ya toda su lista de sus clientes principales a quienes les hacen diseño o especificación de proyectos. Una vez teniendo esta información, Project Information, tenemos acá otras casillas que dicen configuración, lista de material, reporte y cálculo de baterías. Pues en este mismo orden los vamos a ir siguiendo. En la pestaña de configuración, pues ya nos arroja aquí otra ventana donde tenemos un menú de árbol, tipo árbol, donde podemos acceder y deberemos acceder para agregar todos los dispositivos que lleva nuestro equipo, nuestro sistema, desde detectores BIM, detectores de ducto, de temperatura. Si se fijan, aquí vienen tanto los detectores 355, que son los anteriores, como los 365, que son los nuevos. En los 365 vienen las versiones en blanco, vienen las versiones en ivory, que ya las platicamos. Para cada uno de los detectores tiene las opciones de las bases que vas a considerar, el tipo de base, si va a ser una base audible no programable o una base audible programable. Entonces todos los detectores tienen, cada vez se selecciona un detector, pues nos arroja bastantes opciones que podemos considerar, desde los kits para cambio de color, un anunciador remoto que es un LED, la base aislador, base con relevador, etcétera. Tenemos aquí los detectores iónicos que pues ya no están disponibles en el mercado, sin embargo aquí aparecen como el CP355, que era el modelo. Módulos de monitoreo, módulos de control. Este es un módulo que se conoce muy poco en el mercado, pero puede ser muy útil en muchas aplicaciones, que es un módulo
que contiene dos relevadores y 2 monitores integrados en un solo dispositivo. Tenemos las tarjetas de módulos, tampoco se usan mucho, tienen mucho tiempo en el mercado, pero cuando tenemos necesidad de agrupar varios módulos o de instalar varios módulos en una misma ubicación, podemos usar estos módulos. Por ejemplo, provee 6 salidas de módulos de control, pero es una tarjeta CMF306. Voy a cambiar un poco la ventana para ilustrar un poco sobre este tipo de módulos que creo importante que se conozcan. CMF 306, vamos por aquí. Ajá. Entonces, esta es la tarjeta del módulo y aquí tiene las 6 salidas de módulo de control. Tiene su entrada y salida de lazo y su switch para direccionar esta tarjeta. Y bueno, pues al tener 6 salidas también ocupa 6 direcciones de lazo. Este tipo de tarjetas se instalan muy frecuentemente, tienen sus propios gabinetes, que son los gabinetes, vamos a ver aquí un ejemplo. Hay gabinetes que tienen capacidad de 2 tarjetas y hay gabinetes que tienen capacidad de 6 tarjetas. Aquí vimos uno para 2 tarjetas. Y uno para 6 tarjetas sería como este. CH6 y el BB2 es el gabinete para 2 tarjetas. Por ejemplo, este tipo de tarjetas también las tenemos disponibles para los módulos de monitoreo. Y no tiene 10 entradas de módulo de monitoreo, no tiene 6, perdón, tiene 10 entradas. De tal manera que los lugares donde requerimos usar múltiples señales de monitoreo, como es el monitoreo y supervisión de cuarto de bombas, es muy útil considerar estas tarjetas de 10 módulos de monitoreo. Nos ayuda a ahorrar espacio, son más accesibles, tenemos, pues con una llave podemos acceder al gabinete para dar mantenimiento, revisión, inspección, en lugar de tener que abrir 10 módulos de monitoreo como normalmente los conocemos, ¿verdad? Como más lo usamos. Tenemos los módulos miniatura. En los detectores multicriteria tenemos 2 tipos, el que es fotoeléctrico y térmico, y el 355 CO, que es el de 4 tecnologías. Fotoeléctricos, también tenemos varios tipos. Aquí hay, por ejemplo, una pregunta frecuente. ¿Cuál es la diferencia entre un SD355T, vamos a ir con el nuevo, SD365T, versus a 2 modelos diferentes? Uno el 365T y otro el AD365. La diferencia es que en este detector fotoeléctrico con elemento térmico, los 2 principios de operación funcionan de manera independiente. Es decir, se tiene que llegar al porcentaje de obscuración al cual se programó o bien a los 57 grados centígrados para que se active el detector. Cuando en un detector multicriteria, la realidad es que se están censando todo el tiempo los umbrales de alarma de los 2 principios de operación. Y esto ayuda a dar una respuesta pues más certera, ¿verdad? Si tenemos presencia de humo, se va a hacer mucho más sensible el umbral de alarma de la temperatura, de tal manera que cuando aumente algunos grados la temperatura nos va a activar entonces la señal de alarma. Tiene mayor inteligencia, tiene, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Tiene algoritmos avanzados de comunicación entre los umbrales de alarma. Entonces, es la diferencia. Bueno, tenemos acá las estaciones manuales y también los módulos, los dispositivos inalámbricos. Vamos a hacer un ejercicio para este panel 200X, agregar algunos dispositivos. Si se da doble clic a la imagen, pues aquí vienen algunos múltiplos de 5, o bien pueden manualmente o con las flechitas, de cualquier manera, introducir la cantidad de dispositivos que quieren agregar. Aquí dice en el circuito SLC1, estamos en un panel 200X, por lo cual no tenemos capacidad de agregar otro lazo. Entonces, todos van a ir conectados al LC, al lazo 1. Voy a agregar, ya puse 35 detectores fotoeléctricos, voy a agregar
algunos detectores térmicos. Acá están los HIT. De este voy a poner 5. Y por ejemplo, en este ejercicio les voy a poner otro detector multicriterio. Voy a poner algunos de estos también. Doble clic, 10 piezas. Tengo hasta ahora 55 detectores en el lazo 1. Aquí me está marcando 0 módulos, todavía no agrego, para un máximo de 99 y 99. Voy a agregar entonces algunos módulos también para este ejercicio, algunos módulos aislador. Estos módulos no nos deberán agregar direcciones de módulo, puesto que no son direccionables. Es el único módulo que no es direccionable. Algunos módulos de relevador, voy a poner 5 de relevador. Voy a poner algunos módulos de control. Voy a poner 2 módulos de control. Cuando se seleccionan módulos de control, nos va a pedir el configurador de dónde vamos a energizar esos módulos de control. Pues tenemos ¿cómo se llama? El circuito de 24 volts no reseteable del tablero. Pues de ahí, cuando tengamos agregadas fuentes de alimentación, podemos seleccionar entonces las fuentes de alimentación. Aquí no los he agregado. Y bueno, si podemos indicar si va a ser clase A o clase B. Le voy a poner como... Dice... Alonso, nos están llegando preguntas. Sí, adelante. Preguntan si los módulos de monitoreo y control múltiples, si se colocan, se necesitaría más cableado para llegar a los dispositivos. Los de monitoreo y de control múltiple, si se refieren a este tipo de módulo. Sí, se necesitaría más cableado para llegar a los dispositivos. Pues sí vamos a necesitar al final el SLC. En el SLC tendríamos menos cableado porque solo estamos llegando a un dispositivo. Siempre las bajadas o entradas y salidas a cada equipo nos consume cable. Pero el circuito IDC, el Initiating Device Circuit, que es el circuito de los módulos de monitoreo, pues ahí sí vamos a necesitar más cable para llegar a las señales que vamos a monitorear. En el relay también, las salidas de relevador casi siempre intervienen ya algunos circuitos existentes. Por ejemplo, acuérdense que los módulos de relay los vamos a usar para realizar las funciones de control de emergencia. Es un módulo de control no supervisado. Eso lo podemos usar para la activación de extractores, para liberación de puertas de acceso controladas. Entonces, no implicaría en realidad mucho más cableado. Es casi lo mismo, lo único que estamos haciendo es pues menos dispositivos, porque si tenemos un dispositivo en lugar de 2 o 3, esto generalmente nos ahorrará pues algunos registros y mano de obra también en la instalación y conexión de un dispositivo en lugar de 3 o 4. ¿Hay alguna otra pregunta? No, por ahora no, solo comentaban que no podían descargar el software. No sé si quien hizo la pregunta ya pudo realizarlo, si nos puede indicar. Y que no les aparecía el link de descarga, pero por favor indíquenos si ya resolvieron este tema y si no, con gusto lo revisamos. Fuera de eso, todavía no tenemos más preguntas, Alonso. Ok. Muchas gracias, Norma. Preguntan, ¿hasta cuántos dispositivos se puede agregar a un módulo monitor? Existe una tabla de compatibilidad. Les podría decir que a grandes rasgos se pueden considerar 20 dispositivos, que es ¿cómo se llama? Es el promedio, pero habría que venir a esta tabla de compatibilidad para ver qué tipo de dispositivo y ver aquí la cantidad.
máxima por zona. Pues miren aquí, en algunos casos son 16, en otros son 20. Depende también mucho de la distancia del circuito, pero podríamos establecer como, por ejemplo, de los 2W, aquí 20, 16 por zona, aquí aparecen todos los modelos y la cantidad por zona en módulos de monitoreo o en los paneles convencionales. Yo podría sugerirles que consideren como un máximo 20, aunque realmente deberíamos de venir aquí a revisar el modelo. Es raro también tener tantos dispositivos en un módulo de monitoreo, ¿verdad? Normalmente los módulos de monitoreo, sea de monitoreo normal o un módulo monitor de zona, nos van a ayudar a centralizar la señal de muchos dispositivos o de varios dispositivos en un módulo o en una sola dirección. Y no es lo adecuado concentrar tantos dispositivos, porque entonces pues perdemos, digamos, la direccionalidad o la ubicación puntual de los dispositivos, puesto que solo tendremos una señal entre 20 dispositivos en este caso. Entonces, pues sí es un parámetro, los 20 que les comento, pero la realidad es que pues casi siempre se usan menos dispositivos por módulo. Por favor, ahí, creo que tendremos registros de sus preguntas, de tal manera que les podría hacer llegar este documento a quien haya hecho esta pregunta. Bueno, vamos a continuar. Vamos a considerar en este ejercicio como algunos dispositivos de notificación. Tenemos aquí unos Hornstroff. Voy a considerar los P2RL. Ya está actualizado este configurador a la serie L de dispositivos audiovisuales. El modelo anterior era el P2R, que era de Spectral Alert. En L Series ahora es P2RL. Y nos pide aquí cuál es, el protocolo para sincronización que vamos a usar, que es de System Sensor, pero también las candelas que vamos a considerar. Por ejemplo, hay una pregunta también que es frecuente, que nos dicen, ¿cuántas audiovisuales puedo conectar en un NAC? En los NACs de este tablero, que tienen capacidad de 3 amperes a 2.5 amperes por NAC, aquí dice 2.5, pudiéramos conectar, digamos, hasta 15 estrobos, si den estrobo a 15 candela, pero si los ponemos a 185 candela, podríamos conectar como unos 5 o 6 equipos. Ahí existen diversas variables que determinan la cantidad de dispositivos que podemos conectar. Una es las candelas a las cuales se va a configurar, otra es el volumen, hay volumen bajo y volumen alto, y otra es el calibre del cable. Obviamente a menor calibre mayor resistencia hay y más caída de voltaje, y otra sería la longitud del circuito. Entonces, para hacer los cálculos de caída de tensión, que es un documento que nos pide la NFPA 72, tenemos una herramienta que quizá voy a introducir ahora que estamos hablando de esto, aunque no vamos a entrar mucho al detalle. Esta herramienta se llama Hotfire, es una calculadora de caída de tensión que está en la web. Entonces, cuando ustedes ingresan a hotfire.honeywell.com, aquí le dan ir a calculadora y bueno, se firman, hay que crear una cuenta. Si no la han creado, también hay que agregar algunos datos como nombre, empresa, teléfono, correo. No, teléfono no creo. Y aquí podemos entonces accesar yo tengo aquí varios cálculos que he hecho. Aquí es donde se seleccionan las fuentes de alimentación. Aquí se seleccionan los circuitos, y aquí se seleccionan los dispositivos que tienen, el cableado que tienen, la longitud del circuito. Entonces podemos determinar si
si ese calibre nos es suficiente para que llegue el voltaje mínimo requerido hasta el último dispositivo, ¿verdad? Porque las especificaciones técnicas nos dicen, por ejemplo, de la sirena Strobo, acá hay unas tablitas muy importantes que nos hablan sobre los decibeles, por ejemplo. En modo temporal, volumen alto, tendríamos 89 decibeles. Pero ¿qué pasa si llega el menor voltaje de su operación a ese dispositivo? Pues ya no nos va a dar los 89 decibeles, ¿verdad? O quizá ya no nos va a dar las 185 candelas que estamos configurando para cubrir esa área. Entonces es muy importante que para garantizar que haya una cobertura total, audible y visible, pues se corren los cálculos de caída de tensión, y eso lo hacemos con Hotfire. Podemos generar otra sesión, o a quien tenga interés en conocer esta herramienta, pues por ahí que nos lo pueda indicar para tener quizá alguna sesión para revisar esto, cómo se usa esta herramienta. Ok, vamos a poner aquí entonces algunos dispositivos audiovisuales. Voy a agregar 5 en el NAC 2 y después voy a poner algunos dispositivos. Este es un dispositivo que también se conoce muy poco, los P2GWL, y también vienen con L-Series, no estaban disponibles en Spectral Alert. Todos los que tienen una G en su modelo son dispositivos compactos. Voy a ver si tengo aquí, sirena Strobo compacta. Déjenme ver. Entonces, cuando teníamos una sirena Strobo normal, que medía cerca de, no sé, son como unos 5 por 12 centímetros, esta compacta mide 3 por 5.27 centímetros. Entonces es una Strobo o una sirena Strobo más compacta, que otra vez cuando se busca tener pues una mayor estética o que no se vean tanto los equipos, pues pueden considerar esta sirena Strobo compacta. Todos los modelos que incluyen una G, por ejemplo aquí P2RL es el modelo normal, pero el P2GRL es el modelo compacto. Lo interesante de esto es que en estos modelos compactos no cambia mucho la potencia de la sirena o de las candelas, y el consumo tampoco cambia mucho. Entonces hablamos de capacidades muy similares en cuanto a candelas, en cuanto a decibeles, pero estéticamente pues el dispositivo es más pequeño y no es pues es menos visible, digamos. Alonso, ¿nos están llegando más preguntas? Sí, adelante. Preguntan, ¿al CMF300 se le conecta una bocina por equipo? Al CMF300 no, los CMF300, voy a abrir aquí una hoja de instalación. CMF300. Tenemos en esta hoja de instalación, fíjense cómo tenemos en los bornes 1 y 2, vamos a conectar el lazo SLC que viene de un dispositivo y pasa a otro dispositivo. Puede venir de un detector y luego se va a una estación manual, el lazo sabemos que solo va a conectar los dispositivos direccionales. El CMF300, que es el módulo de control, requiere 24 volts. Este es un módulo de control supervisado. La diferencia entre y el módulo relevador es que sí estamos supervisando la salida. Acá en los bornes 6 y 7 podemos conectar no solo una sirena Strobo, podemos conectar hasta, pues también depende del cálculo de caída de tensión, pero podemos decir que desde 1 hasta unos 12 o 13 dispositivos, más o menos, audiovisuales. Es bien importante que cuando realicen sus proyectos, pues considerar la zonificación.
porque la zonificación o el concepto de zonificación que nos va a ayudar a encender o apagar notificación audiovisual por zonas. Si tengo un edificio de 5 niveles, supongamos que tendría 5 zonas, uno por nivel, de tal manera que yo pueda encender alarma puntualmente en cada uno de los niveles. Pero ¿qué tal si tengo un edificio igual de 5 niveles, pero que tiene, digamos, ala norte y ala sur, que tiene unas oficinas de un lado y otras de otro? Y yo quiero zonificar entonces en ala norte y ala sur, entonces requeriría 10 módulos de control, uno para cada zona. Este concepto de zonificación lo podemos aterrizar ya en hardware a módulos de control, porque cada módulo de control es como si fuera una zona. También puede haber zonas muy grandes donde tengamos 20 dispositivos en un solo nivel, digamos un estacionamiento subterráneo muy grande que queremos que se active o apague con una sola señal, entonces todo sería una sola zona, entonces podemos tener ahí varios módulos de control con hasta un 10 o 12 sirenas strobo por módulo para esa zona. Este módulo de control requiere una resistencia N-offline resistor de 47K. La función de esta resistencia es monitorear la integridad de este circuito. De tal manera que si quitan alguna sirena strobo o bien llegase a haber algún daño físico del circuito, pues el módulo de control ya no va a leer estos 47K y te va a mandar el famoso problema que dice Open Circuit, circuito abierto. No estoy viendo la resistencia. Entonces, acuérdense que al hablar pues, de sistemas que están diseñados para salvaguardar vidas, debemos de monitorear completamente todas las señales y todas las fallas que puede tener el sistema. Siendo estos circuitos abiertos, cortos, tierras, bajas de batería, direcciones duplicadas, dispositivos sucios, falla de cargador, falla de alimentación, absolutamente todas las señales todos los problemas que puede haber en un sistema se deben de notificar al display de este sistema, y por eso es importante pues, considerar estas resistencias de final de línea. Hay un error muy frecuente que donde esta resistencia la conectan aquí en los tabs. Entonces, en realidad no estás monitoreando tu circuito. El módulo de control siempre va a leer la resistencia, puesto que está aquí directamente, y pues esto es un error muy grave, porque no sabremos si el circuito en realidad está en buenas condiciones o no está en buenas condiciones, o quitaron algún equipo, ¿verdad? Entonces, en este diagrama de conexión vienen las dos opciones cuando se conecta en clase B, que es con resistencia final de línea, sin retorno al módulo, y viene aquí la clase A, donde tenemos conectado 1 o 2 dispositivos y tenemos el retorno para regresar a los tab 8 y 9. Entonces, respondiendo a la pregunta, no se puede conectar, no solo se debe conectar un módulo, o más bien tiene capacidad de conectar hasta 10 o 12 sirenas strobo por módulo, dependiendo del cálculo de caída de tensión. Siempre y cuando se respete la capacidad del módulo, que son 3 amperes, tiene estos módulos. Para clase B 3 amperes y para clase A 2 amperes. ¿Hay alguna otra, Norma? Sí, Alonso, nos llegaron más preguntas. En cuanto a ese mismo módulo, el CM300, ¿cuántos amperes tiene? Esta es la respuesta. 3 amperes para una conexión en clase B y 2 amperes para una conexión en clase A. Si nos vamos aquí, por ejemplo, a las mismas especificaciones técnicas de las sirenas strobo, podemos ver que aquí viene el consumo. Si tenemos un sonido temporal en volumen alto con 185 candelas, nos va a consumir 245 miliamperes. Si tuviéramos 3 entre punto 245, podríamos decir que podríamos conectar hasta 12 sirenas strobo
a 185 candelas. Aparentemente, en este ejercicio no consideramos ni el calibre ni la distancia, que son variables también a considerar, pero en un cálculo muy rápido, pues es como deberíamos de hacerlo, ¿no? Si tenemos esos mismos 3 amperes, le voy a poner 3 amperes, pero estamos configurando a 15 candelas, que son 85 miliamperes. Entonces esto entre 0.085, en teoría podríamos conectar hasta 35 estrobos con 15 candelas, ¿no? Puse 85, son 98 miliamperes. Pero eso es muy variable, no podemos determinar la cantidad total de dispositivos audiovisuales sin antes hacer cálculos de caída de tensión que se hacen en Hotfire. Acá es donde debemos de hacer esos cálculos. ¿Hay alguna otra? Sí, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tipo de dispositivos se pueden controlar mediante los paneles Firelight? Además de los detectores de humo y temperatura, ¿se pueden controlar extractores de humo? Los detectores de humo y de temperatura no se controlan, no es como que los controlemos, los monitoreamos, porque no tendría sentido del panel activar un detector. Estos detectores son automáticos, ¿verdad? Todos los dispositivos, o la gran mayoría de los dispositivos de iniciación en un sistema son automáticos. El único dispositivo manual, pues es la famosa estación manual BG12LX o BG. Este es el único dispositivo que nos permite activar la alarma de manera manual. Ahora, sí hay dispositivos que controlan, por ejemplo, este módulo de control, sí controla audiovisuales, y también podemos, con el módulo de relevador, que es el CRF300, podemos controlar extractores. Sí podemos controlar extractores. Podemos controlar presurización de escaleras. Por ejemplo, este es el que les comento que se usa para las funciones de control de emergencia. También la activación de extractores es una función de control de emergencia. El sistema de detección activa un detector o una estación manual, suenan las sirenas estrobo y pues ya vamos a realizar la evacuación, que es la operación principal que va a realizar el panel, evacuar a todos los ocupantes para pues, evitar pérdidas de vidas. Esa es la principal función. Pero también se pueden realizar funciones de control de emergencia. ¿Qué tal si tenemos mencionando el tema del extractor, en los sótanos, por ejemplo, que nos obliga la NFPA a considerar módulos de detectores de monóxido de carbono, porque hay concentraciones o hay emisiones de los autos que pueden pues llegar a ser letales, ¿verdad?, por concentraciones altas de monóxido de carbono. Entonces, cuando se activa un detector de CO que tenemos en sótano, podemos, a través de un módulo de relay, activar los extractores para que de manera automática pues, se ventile el área y reducir la concentración de gas en ese sótano. Con este módulo de relay también podemos hacer el paro de elevadores. Todos hemos leído en las instrucciones de qué hacer en caso de incendio. Uno, creo que es el primero en todos los casos, no utilicen los elevadores, ¿verdad? Entonces, pues esa es la instrucción. La realidad es que pocas veces se hace caso, pero nosotros deberíamos de considerar nuestros diseños para que cuando se active determinada alarma, con un módulo de relay llevemos la señal de alarma a los controladores de los elevadores, entonces realizar el paro de elevadores. Aquí dice que es un contacto seco para activar una variedad de dispositivos auxiliares como ventiladores, door holders, dampers, equipo de control. Entonces sí podemos realizar activación de controlar extractores, pero es con este módulo de relevador. ¿Alguna otra, Norma? Sí, tenemos una pregunta que dice, ¿esos módulos se concentran
que concentran varias direcciones no servirían para un cuarto de bombas. Sí, Otra pregunta. Estos módulos de monitoreo de 10 direcciones. Mira, aquí también nos dice cantidad de dispositivos por módulo y nos dice 20 en todos, o casi en todos. Estos módulos son muy utilizados para los cuartos de bombas. Consideran entonces, en lugar de tener 20 cajas de registro con módulos diferentes, podemos tenerlos todos los módulos concentrados en un gabinete, accesibles con una llave, con sus cables aquí bien peinaditos y con su dirección aquí de dispositivos. Sí, es de las aplicaciones más comunes de estos módulos. Ok, otra pregunta que nos llegó en una fuente de alimentación, en este caso FSPS24 FS8, puedo poner en cada salida de NAC un módulo de control y controlar varios grupos de sirenas. ¿Es válido? Me han dicho que en este modo no se recargan las baterías de respaldo. Ok. Estas fuentes de alimentación, sí, bueno, aquí tenemos una imagen. Déjame ver si es un módulo de entrada o de salida. Bueno, solo lo voy a usar de manera ilustrativa, pero sí se puede tener en una salida NAC que tenemos aquí, por ejemplo, NAC 1, NAC 2, NAC 3 y NAC 4. En una salida NAC, tú puedes tener uno o varios módulos de control. ¿Verdad? Esto es independiente al tema de las baterías. Acá abajo tiene su cargador de baterías en el JP4 que va conectado a las baterías. Cuando llega a haber una falla en esta fuente de alimentación, lo que nos va a entregar la falla está acá en Auxiliary Trouble. Aquí debemos de considerar para toda fuente de alimentación, sin excepción, un módulo de monitoreo para saber cuando haya alguna falla en este panel. Entonces, cuando se active este contacto seco, nos va a mandar la señal a un módulo de monitoreo. El panel nos va a decir falla en la fuente y uno viene aquí a la fuente y va a ver estos LEDs. Entonces podemos saber si la falla es de AC, hay una falla de tierra, falla de baterías, falla de NACS o falla del cargador. Este tipo de fallas no tienen mucho que ver con que usen los NACS para conectar sirenas estrobo directo o los usen para energizar módulos de control. Entonces, no, son cosas independientes. Estos NACS se pueden usar bien para activar, directamente para conectar sirenas estrobo o para energizar módulos de control al cual se conecten las sirenas estrobo. Entonces, aquí en realidad dice NAC 4, pero si esto lo consideramos como salida de 24 volts, no precisamente es un NAC, viene siendo entonces una salida de 24 volts que va a energizar un módulo de control. Y la salida del módulo de control, esa sí es el NAC. Esta salida sí es el NAC. Y acá vendría siendo 24 volts. ¿Hay alguna otra? Sí, Alonso, nos llegó otra pregunta. Dice, el panel de control me da por default esas 10 zonas al instalar la tarjeta. Creo que es más como un comentario. De control. Y ahora están todas. Sí, eso es importante confirmar, y gracias por el comentario, porque si estamos hablando de estas tarjetas que tienen, ¿cómo se llama la tarjeta? No, esta es la de... No encuentro la otra, la que es de monitoreo. Esta es CMF300, esta es de 6. Hay una que es MMF300-10, que sí tiene 10 salidas de módulo de monitoreo, 10 entradas de módulo, de tal manera que si ustedes aquí direccionan con la dirección 5, pues les va a ocupar de la 5 a la 14, ¿verdad? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 14.
Entonces, deben de tener ese cuidado de no utilizar esas direcciones posteriores que ya les va a ocupar este módulo, porque estos módulos no ocupan una dirección, ocupan varias. Pueden ser 6 en el caso de los módulos de monitoreo, módulo de control, módulo de relevador, hay uno de 6 de módulo aislador, hay uno de 6 de módulo monitor de zona, que es este, 6 módulo interfase, y hay uno de 10 de módulo monitor normal, que es el MMF 310. Ajá. Gracias ahí por el comentario. ¿Alguna otra? No, Alonso, por ahora no tenemos más preguntas. Bueno, vamos a volver al ejercicio que estamos haciendo con Light Configurator. He agregado entonces aquí en el NAC 2, conforme yo agrego dispositivos aquí arriba, acá se van representando en los NACs. Aquí yo puse en el NAC 2 algunos. Voy a agregar alguno para exterior, P2RK. Los dispositivos para exteriores siguen siendo Spectral Alert. Estos son los únicos que no, hoy en día son los únicos que no han mudado a L-Series. Y estos dispositivos que tienen la terminación en K, P2RK, pues vienen con el diseño anterior, siguen siendo Spectral Alert, vienen con una caja y un empaque y bueno, sus entradas están también protegidas. Y está aprobado para aplicaciones de exteriores. Siempre que tengan un dispositivo audiovisual que sea susceptible pues a la intemperie, a goteos, a lluvia, a brisa, a vientos, al sol, deben de considerar esta versión P2RK. Está aprobado en EMA 4X y P56, también listado como todos nuestros equipos por UL. Y bueno, pues tiene características muy similares a las que vimos. Configuración de candelas, volumen, alto y bajo, y todas las aprobaciones de UL-FM. Entonces voy a agregar aquí algunos dispositivos, P2RK, 5 dispositivos, y estos los voy a poner en el NAC 4. Voy a poner aquí. Ok. Bueno, tenemos la capacidad de agregar los anunciadores remotos también aquí, y si nosotros vamos, o es nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra misión como especialistas en sistemas de detección y no somos autoridad realmente, los integradores no, pero sí para los usuarios finales son quienes debemos sugerir. Si tenemos el caso, y muchas veces lo tenemos, de que el panel de control no queda en un lugar visible o un lugar con supervisión, entonces deberíamos considerar un anunciador remoto que lleve todas las señales de ese panel que quedó encerrado en el cuarto de equipos donde nunca nadie entra. Podemos extender a un anunciador remoto para llevar esas señales a la recepción, o al cuarto de seguridad donde siempre hay personas, o pues no sé, al área de mantenimiento, donde a lo mejor también el de mantenimiento siempre está ahí al pendiente de que todo el edificio, todos los sistemas funcionen bien. Entonces, pues tenemos varios tipos de anunciadores. Hay AN100, AN80, hay otro que es AN80W, y pues aquí ya prácticamente las funciones de estos 3 tipos de anunciadores son los mismos. Nos van a llevar las señales las funciones de control, que son silenciar, restablecer, alarma general, acknowledge, y toda la información de lo que ocurre en el sistema, sean alarmas, problemas, cualquier tipo de problema, cortos, tierras, fallas de baterías, fallas del cargador. Todo esto se va a representar aquí en este display tal cual se ve en el display del panel. Y también podemos realizar las funciones de control, que son reconocer, silenciar, restablecer y drill o alarma general. Lo que no podemos hacer en un anunciador de estos, pues obviamente es programar. Eso sí lo tiene que ser en el tablero, pero bueno, ya tenemos toda la información del sistema
en un anunciador de este tipo, o en un AM100, que es un enunciador un poquito más grande, pero no cambian las funciones, siguen siendo silenciar, reconocer, restablecer y drill. El display sigue siendo muestra más o menos la misma información, son 80 caracteres, si mal no recuerdo. Backlight, 80 caracteres de LCD. Y aquí tenemos pues, otras flechitas para desplazar la cantidad de eventos de problemas, supervisión o alarma. Entonces es lo mismo, pero en una interfaz diferente, digamos. Tenemos otro tipo de anunciadores, como un anunciador de entradas y salidas, anunciadores de LEDs, anunciador de relevador. Este anunciador de relay provee 10 relays en forma C. Este podría ser muy similar al CRF306, pero viene, digamos, como un anunciador, o sea, se conecta al S-Bus. Tenemos este que es una salida para impresora, para puerto de impresora. Y entonces, pues vamos a agregar en este caso uno, y nos dice aquí que se puede agregar un kit para instalación. Pues voy a poner un anunciador. Ok, acá vienen otra serie de accesorios como comunicadores. También vienen en la parte de los dispositivos convencionales. Aquí tenemos desde dispositivos muy antiguos, muy anteriores, como los 1400, que son estos dispositivos grandes que todavía se ven en muchas instalaciones que ya tienen mucho tiempo. Pero bueno, hay una serie de dispositivos convencionales, los tipo lápiz, los 302, estos son muy útiles también. Sensor de flama, sensores de i3 series, que son los 4W. Entonces aquí tenemos en dispositivos también las estaciones manuales convencionales. Esta, por ejemplo, es la BG12 LOB, así como vimos la P2RK, la BG12 LOB es la estación manual para aplicaciones en exteriores. Y viene igual con una caja robusta, con su empaque, y viene aprobada para uso en exteriores. Entonces tenemos aquí los dispositivos para monitoreo del sistema hidráulico de PCI, Water Flow Detector de 2 pulgadas, 2.5. Todos estos dispositivos los podemos considerar también en nuestro sistema. Las fuentes de alimentación de 6 y 8 amperes. Hay otras HPFF que hay de 8 y 12 amperes, son de mayor capacidad. Sistema de voceo. Cuando tenemos necesidad de considerar un voceo, necesitamos el tablero SC50-100, que es un tablero de control de voceo. Voy a considerar aquí un tablero de voceo. Lo voy a poner para agregar. Entonces, si tengo voceo, puedo considerar speakers. No puedo usar speakers solo con el panel de detección y con las fuentes de alimentación. Siempre que use bocinas, debo de tener un panel de voceo. Y hay una diferencia enorme en el tipo de notificación que podemos dar con sirenas, que solo son tonos, a cuando tenemos voceo, que podemos tener mensajes específicos con el procedimiento a realizar para cada tipo de riesgo. Entonces también tienen su opción de candela, su opción de watt. Tenemos un cuarto, medio, 1 y 2 watts. Voy a agregar aquí algunos speakers. 5 speakers. Si se fijan, aquí nos pide de dónde los vamos a energizar. Aquí, si tenemos un speaker strobe, el strobo se va a energizar de los 24 volts, así es que lo voy a poner en un NAC 3. Y el circuito de voceo lo voy a energizar desde el panel de voceo, speaker 1. Ok. Bueno, estamos casi al límite de tiempo. Vamos a ir a la siguiente sección. Cuando ya hemos vaciado toda la información de nuestro proyecto a las cantidades aquí a la parte de configuración, entonces podemos ir aquí a la parte de Bill of Materials.
Aquí es entonces donde ya podemos ver todas las totalidades de lo que agregamos. El anunciador, sirenas strobo para interiores, para exteriores, módulos de relay, aislador, multicriteria, térmico, de humo, el panel de control, y acá está el panel de control de voceo y las bocinas strobo. Podemos aquí acceder directamente a los datasheets. Nos manda directo a la página web para ver el datasheet de cada uno de los equipos. Va a tardar en cargar. Y podemos también exportar esta información a Excel. Cuando ya tengan listo su proyecto y estén listos para mandármelo, para cotizarles o para mandárselo a su canal pues ya aquí lo exportan, ¿verdad? Aquí, pues inclusive esto ya les puede servir para hacer sus números, sus costos, sus análisis de precios unitarios ya con el modelo y la descripción adecuada. Tenemos aquí en reporte, pues un reporte de este proyecto, también que viene ya con la información que agregaron en la ubicación del servicio, el billing address y todos los equipos que seleccionaron. Y en la parte que también me parece lo más interesante aquí es el Battery Calculations. Cuando le dan clic aquí, el sistema va a hacer el cálculo de las baterías. Aquí no se vio, pero me abrió en automático esta hoja de Excel, donde trae aquí el nombre del panel para el cual estamos calculando. De hecho, aparece otra pestaña porque también el panel de voceo requiere también sus baterías. Y aquí en el panel de detección ya se agregaron en automático todos los dispositivos que ustedes consideraron en su proyecto. Un anunciador con su consumo en standby y en alarma. ¿Dónde están los demás? Aquí están 10 detectores Acclimate, 5 módulos de relay, 5 módulos aislador, 35 ¿cómo se llama? De fotoeléctricos, con sus respectivos consumos, para traernos a la parte final las baterías que nosotros necesitaríamos. Aquí nos dice dos parámetros, tres. Estos recuadros en amarillo son configurables porque nos marca por default lo que nos pide la norma: 24 horas en standby y 5 minutos en alarma. ¿Qué pasa si este cliente es muy exigente y quiere tener un sistema más robusto y te dice, no, pues en realidad yo necesito que mis baterías de respaldo me den más capacidad, porque donde está mi oficina falla mucho la energía primaria, digamos? Pues voy a poner 20 minutos. Y aquí en automático ya nos pasó a un requerimiento de 7.24 amperes, y las baterías próximas superiores de mayor capacidad son de 12 amperes. Entonces ya se las selecciona. Este ejercicio es muy importante, ¿verdad? Realizar el cálculo de baterías de respaldo, y Firelight lo hace en automático. Notifier no lo hace en automático, ni las otras marcas. Esta es una de las mejores ventajas que tenemos en este configurador, que aquí sí sale en automático. También la norma nos pide considerar un 20% de extra, pero a lo mejor pues también puede ser que alguien quiera considerar más, 30%. Y otra cosa hay que mencionar, pues que este es uno de los cálculos que nos pide la NFPA 72, ¿verdad? Nos pide, la tenía por aquí abierta, pero ya la cerré. Ajá, la NFPA 72 en el capítulo 7 habla sobre los requerimientos mínimos de documentación de los sistemas de detección de incendio, y en estos requerimientos mínimos aparecen documentación mínima requerida, y aquí están los dos cálculos: cálculo de capacidad y reducción de las baterías, y el cálculo de caída de voltaje, que es el que les dije que es el hot fire. Estos son los únicos dos cálculos que hay que hacer
para nuestros sistemas de detección. Todo lo demás pues son planos, especificaciones, diagramas, memoria técnica descriptiva, diagrama de Riser, secuencia de operación, especificaciones técnicas, pero bueno, para cumplir con la norma necesitamos estos dos cálculos siempre, ¿verdad? ¿Qué tal, Alonso? Okay. Estamos ya un poquito fuera del tiempo. Si alguien necesitara salir, lo puede hacer. Si quieren seguir, el resto, si pueden y quieren seguir, con lo que nos pregunta Alonso, los presenta Alonso, y todavía tenemos algunas preguntas por resolver, pero si alguien... Sí, gracias, Fer. Pues adelante, si quieren pasar a las preguntas, creo que realmente estos eran como las conclusiones del Light Configurator, los reportes que nos puede arrojar y los cálculos de la batería, que es una maravilla que los haga en automático, ¿verdad? Si podemos pasar a las preguntas que hay por ahí, Fer. Sí, mira, nos preguntan, ¿la estación manual BG12LOB es para exterior? ¿Este modelo es convencional o inteligente? Son varias preguntas, entonces nos quedamos con la primera. ¿Es para exterior? Sí, la estación BG12LOB, ajá, aquí dice BG12LOB, es la misma que la BG12, pero para uso en exterior, está listado para uso en exterior. Correcto. Y es convencional, esta estación es convencional. Cuando tengan necesidad de convertir una estación direccionable para exterior, pueden usar una estación direccionable como la BG12LX, pero instalada en una caja SBIO, que es SB Indoor Outdoor. Es la que se incluye en la BG12LOB, y esta es la que viene ya con el empaque para evitar pues las filtraciones de agua, ¿verdad? Esta es una caja que pueden usar con la BG12LX. O si la quieren pedir de línea, ya que venga con su caja de la estación, es la BG12LOB, pero es convencional. Hay que considerar un módulo de monitoreo. Y exactamente esa era la otra pregunta. Nos dicen, si es inteligente, se le va a integrar un mini módulo 301. Más bien, creo que se preguntará si es convencional, ¿se le deberá de integrar un mini módulo 301? Esa es pregunta. Sí, es correcto. El mini módulo o el módulo monitor miniatura, no aparece aquí, es el MMF301, me parece. Creo que no lo tengo por aquí. Aparece la imagen. Sí, es correcto. Si es convencional, hay que considerar un módulo monitor miniatura. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuál es la distancia máxima a la cual puede estar el anunciador del panel central? Ay, caray, esas preguntas me hacen sudar. Pues son de certificaciones allá. Sí. Tenemos aquí en el anunciador remoto los... sí, creo que sí vienen aquí. No, en el LAN 80 la distancia. Si mal no recuerdo, son 300 metros para el LAN bus. No sé si tú tengas el dato, Fernando. Sí, hay un dato de mira, acá no está. lo recuerdo, pero hay un dato. Ahí está. Exacto. La distancia, no, me quedé corto. Tenemos hasta 6,000 pies para el AMBUS. El último dispositivo de AMBUS no debe exceder 6,000 pies. Aquí lo que hay que considerar es que aquí hace referencia al circuito de datos. Adicional al de datos, pues lleva el circuito de alimentación. Y ese pues también hay que calcularlo con la calculadora de Hotfire. Muy bien, excelente. También nos preguntan, bueno, aquí dice que alguien dejó de ver la pantalla, esto creo que la estamos viendo. Dice, en los tableros de voceo, ¿cómo hago zonas independientes para mensajes independientes? ¿Qué cantidad de zonas independientes máximo puedo tener por cada SS50-100? ¿Quieres que la respondan? Sí, tienes el dato en la mano. Sí, los sistemas de voceo de Firelight, el SS50-100 es de un solo canal. Quiere decir, es un solo mensaje que podemos transmitir al mismo tiempo. No es un sistema multicanal, quiere decir, no podemos mandar un mensaje de evacuación, digamos, al piso afectado y el mensaje de alerta arriba y abajo. Eso no lo podemos hacer con estos sistemas.
por ser de un solo canal. Lo que sí podemos mandar es diferentes mensajes en diferente tiempo. Si hacia allá va dirigida la pregunta, entonces lo único que tenemos que hacer es tener los mensajes grabados en el sistema y utilizar más salidas. Quiere decir, el sistema viene con una única salida por default, pero se pueden comprar circuitería adicional o se puede ampliar con mayor cantidad de amplificadores que a su vez generan también más salidas, y con esto podemos ir utilizando diferentes salidas en diferentes pisos, que es a fin de cuentas lo que podríamos necesitar. No sé si tienes a la mano ahí son unos números de parte para llegar hasta 24 salidas máximo, ¿no? Sí, están acá abajo, están los números de parte de el CS, los expansores. Ajá. Provee salidas hasta 6 para 6 speaker circuits, y luego tenemos los amplificadores adicionales que pueden ser de 25 volts 50 watts, y luego tenemos 70 volts 50 watts también. Muy bien. Aquí nos preguntan algo más sobre el software. Dicen, el software, al agregar dispositivos convencionales, al final se mostrará la cantidad de módulos monitores necesarios, o necesariamente nosotros debemos de considerar y agregar los módulos monitores. Mira, en este caso, a ver, si nos debe de pedir aquí, voy a agregar algún dispositivo de esto, por ejemplo. Bueno, aquí dice que requiere una base. Este tipo de warnings pues también son importantes, ¿verdad? Que no se nos pasen, que no se nos pase nada. Sí, me dice aquí precisamente que no tengo agregados los módulos de monitoreo. Entonces, es importante que primero agreguen los módulos de monitoreo, y después agreguen los módulos, los dispositivos convencionales. Entonces no te lo dicen automático, eso tiene que ver con tu proyecto, cómo tienes zonificada estas zonas de iniciación, vaya. Pero al menos te menciona que tienes que tener... Pero sí te manda warnings. Módulos centrales, ¿no? Correcto. Nos preguntan, Alonso, ¿qué equipos recomiendas para áreas húmedas donde constantemente sanitizan y por la humedad y concentración de la condensación los equipos se puedan llegar a mojar y guardar agua? Es muy buena pregunta. La única solución que yo tengo, como digamos, muy confiable ya en varios proyectos, pues es una solución que no es muy económica y tiene que ver con aspiración, ¿verdad? Porque cuando tenemos detección BESDA por aspiración, tenemos la capacidad de hacerlos para la condensación, que es algo que por la naturaleza de esa área no podemos evitar. Podemos tener los cuellos de ganso con la válvula para drenar. Entonces, ese sería como para detección de humo lo que se podría recomendar como 100% confiable. Una segunda recomendación, o opción 2, digamos, pueden considerar a lo mejor no proteger con detectores de humo, sino con detectores de temperatura. Tenemos unos detectores de estos que son para, para intemperie, all-weather heat detector, pero bueno, pues ya estamos pasando a una detección de temperatura en lugar de humo. Y quizá una otra recomendación o tercera recomendación sería no llevar el lazo dentro de estas áreas húmedas. Si aún deciden considerar algún detector fotoeléctrico, pues traten de que sea convencional para no llevar fallas de tierra al SLC. Entonces el detector convencional dentro del área, sea fotoeléctrico o sea de temperatura de estos tipo lápiz, con el módulo de monitoreo fuera del área húmeda. Esas serían como las recomendaciones para proteger ese tipo de áreas. Perfecto, muchas gracias. Acá nos piden si puedes volver a poner la
liga de donde se puede descargar el software? Sí. Por acá está, firelight.com, la opción de recursos y herramientas. Ahí en Resources y Tools, ahí está Light Configurator, la opción de download. Y bueno, aquí ya vienen las características y aquí hay que registrarse para descargarlo. Muy bien. Importante destacar que no hay que registrarse para el ingreso a la página, sí para el ingreso del software, pero no para el ingreso a la página donde vienen todos los recursos necesarios para la marca, ¿no? Es correcto. Nos preguntan, ¿habrá un software igual que este, pero para el tablero NFS 3030 y 340? No hay un software para Notifier. Notifier no tiene este configurador. Por ahí ha habido algunos desarrollos que no son oficiales de fábrica y funcionan bien. Pero no es algo que sea de directo de fábrica. Entonces no tenemos este software en Notifier. Hay pues quizá uno de los motivos es que Notifier sí tiene las variables en el armado del tablero, pues no quiero decir que son infinitas, pero son muchísimas variables, ¿verdad? Porque todo se arma por separado, el gabinete, los dress plates, el equipo de control, que si una tarjeta de modos, que tarjetas de lazo. En Firelight, como ya vienen los equipos armados, no tenemos el lío, la labor de armar el tablero, pues puede ser un poco más sencillo en ese sentido. Pero no lo hay para Notifier, aunque por ahí sí ahora que vea el registro de quien hizo esa pregunta, pues podríamos hablar quizás sobre otro, algún configurador, aunque no sea oficial de fábrica, pero que le puede dar una buena idea, ¿no? O herramientas como el manual de configuración básico, que tiene muchas alternativas para el armado del tablero. Correcto. Sí, y mencionar que está prometido por fábrica que habrá algo muy parecido en el futuro, probablemente con las herramientas que el GLSS nos traiga a la mesa, pero bueno, eso es más adelante, ¿no? Nos preguntan... ¿quién nos dice que tiene un problema con el calculador de... nos preguntan si hay un archivo independiente para el calculador. La respondo yo. En realidad no solamente si estás teniendo problemas con el programa porque dice que se le cierra, probablemente la versión de Office sea lo que esté generando un poco de problemas ahí, pero no existe ningún archivo adicional que cargar. Aquí nos preguntan cuál es la diferencia entre un SC50-100 y un SC50DA. El SC50DA es un amplificador para el SC50-100. El DA no es un equipo de control de voceo, sino solo es el amplificador. Okay. Esos amplificadores pues se usan cuando necesitas expandir la capacidad que trae por sí el tablero, que es de 50 watts, pues casi siempre se utilizarán los amplificadores. Correcto, uno es un amplificador y el otro trae un amplificador, pero es el cerebro, ¿no? Sin el 50-100 no podemos hacer nada y el DA solo no hace nada. Mira que hay otra pregunta que creo que probablemente sea de la misma persona o nos complementa la anterior. Dice, se cerró el programa cuando le solicité el cálculo de baterías. No se guardó la información en automático. Sugerencia, guardar el proyecto para conservar el trabajo que se fue realizando. Yo me imagino que lo que está sucediendo es que si no tienes algo, el Excel para el cálculo de baterías, probablemente se cierra ahí el programa, ¿no? Aquí viene ese síntoma. De hecho, aquí viene un hotfix y precisamente habla de eso, que cuando se intenta exportar, recibes un error y mensaje de se cierra el Light Configurator. Es justo lo que nos están diciendo. Entonces aquí ya viene un download hotfix para ese tipo de problema. Perfecto. Ahí es en la misma página de registro, ahí pueden ver esta información.
Y aquí es importante dar permisos de administración, ¿verdad? Siempre correrlo como administrador. Aquí nos preguntan, la capacidad mínima de baterías recomendada por el fabricante para sus paneles es de 12 volts 18 amperes hora, ¿es correcto? Los fabricantes no damos ese tipo de recomendación. Nuestro portafolio de baterías tiene baterías desde 7, 12, 18, 26, 55 y 100 amperes hora. Pero nosotros no recomendamos las que se deben de usar. Esta digamos, recomendación en realidad viene de la NFPA 72, cuando habla de secondary, de la energía secundaria. Esta es donde se indica la capacidad que deben de tener las baterías, y para eso se debe de correr el cálculo que ya vimos que en automático nos da el Light Configurator. Entonces no hay una recomendación de fábrica para un uso tal cual. Se debe de correr el cálculo de baterías, y lo que nos diga este cálculo de baterías, y ya lo corrimos acá, es lo que debemos de considerar. Las que nosotros sí tenemos disponibles, más bien, o las que tenemos disponibles, son las de 7 amperes se pasa a 12, de 12 a 18, y luego de 18 a 26, 55 y 100 amperes hora. Si acaso comentar si los cargadores de los paneles sí tienen baterías de carga, entonces a lo mejor no sé si iba por ahí la pregunta, pero sí revisar el tamaño mínimo de carga de cada panel o fuente. Sí tienen un dato, no lo tengo en la mente, pero sí vienen en los manuales, nos indica un mínimo de baterías que pueden cargar. Si les sale un dato diferente, pues pueden considerar el cargador. Sí, eso es muy importante, porque, por ejemplo, el panel, los Endurance Series, creo que pueden cargar máximo hasta 18 amperes hora. Entonces, si tu cálculo de baterías te arroja que necesitas baterías de 26 amperes hora, entonces necesitas considerar un cargador externo que cargue 26 amperes hora. Así es. Muy bien. Aquí nos hace una muy buena pregunta, esta la contesto yo, dice, ¿cómo podemos ver de nuevo este webinar? Solamente con que ingresen de nuevo a la misma liga, ustedes van a poder ver el webinar grabado, y aprovecho para comentarles dos cosas sobre esto mismo, que al final va a salir una encuesta una vez que terminemos de presentar, y si les vamos a molestar con que nos ayuden a contestarla, a su vez que ahí va a aparecer, y si no aparece ahorita mismo inmediatamente pueden regresar a esta misma liga y descargar esta presentación que Alonso nos está compartiendo, independientemente de poder volver a ver el webinar de nuevo, ¿no? Que también está en la misma liga, ¿no? Nos preguntan, ¿cuántas estaciones remotas puedo poner en el ANN Bus? ¿Estaciones remotas se refiere a anunciador remoto? Probablemente sí. Sí, tenemos hasta 16 anunciadores remotos en el LAN Bus. Y bueno, ya por ahí en la pregunta anterior respondimos con una longitud máxima de 6,000 pies, 1,800 metros, 16 anunciadores. Sí, por aquí estoy mostrando, Fer, las preguntas que necesitamos nos apoyen ahí a responder. Les agradeceremos mucho su retroalimentación, nos sirve mucho para generar y difundir contenido de calidad y pues que realmente resuelva los requerimientos del mercado, ¿verdad? Y sus requerimientos. Entonces será muy bien valorado, nos puedan apoyar a responder estas preguntas. Correcto, todavía tenemos algunas preguntas más que yo creo vamos a tener que contestar directamente, porque ya estamos un poquito por encima del tiempo.
Entonces, si con esto prácticamente estaremos cerrando ya el webinar. Gracias por la participación a todos. Muchísimas gracias, Alonso, por toda la información, y si nos ayudan con sus preguntas, con nuestras preguntas, pues les vamos a agradecer muchísimo para obtener más información sobre nuestro webinar, como comenta Alonso. Pues bueno, por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias, Norma. Que tengan un excelente día y cuídense mucho. Hasta luego.